desarrolladora de apps, banda musical de Cherán, alfarera queretana. Estás en Vientos, noticias que vuelan, el noticiero con información, historias y opiniones para ti. Aún en esta época, hay muchas personas que siguen considerando que hay deportes, profesiones y trabajos exclusivos para los varones, e incluso le ponen obstáculos a mujeres que intentan incursionar en estas actividades. Ana Carolina se ha dedicado a romper esas barreras y lo hace echando mano de su disciplina, la tecnología y su inteligencia. Esta es una nota de Reporter Hashim Boom, nuestros socios de Guadada News for Kids en Brasil. Cuando comencé con la robótica, sentí muchísima discriminación. Los chicos me hacían un lado y me hacían bromas súper desagradables. Hasta el final, tuve que portarme dura, debí endurecerme y luchar contra eso, con la finalidad de ser respetada para hacer que los chicos entendieran lo que yo pasaba en el día a día. Mi interés en la tecnología, especialmente la robótica, surgió cuando tenía 10 años y comencé a estudiar robótica en la escuela. Además, también fui aprendiz de científica en un programa de experiencias con científicos. Durante un año desarrollamos soluciones para adultos mayores y otro año nosotros creamos una aplicación que ayudaba a Salir do Paratinga, un pueblo en el estado de Sao Paulo, para que pudieran saber en tiempo real si estaban en riesgo o no de tener inundaciones. En otra ocasión desarrollé un método de educación financiera para personas de 10 años de edad. Y en los últimos 2 años nos fuimos a Canadá y a Sudáfrica para presentar estos proyectos. Como aprendiz de científica tuve un proyecto que fue más grande. Me tomó 3 o 4 años para desarrollarlo. Y era acerca del empoderamiento de la mujer por medio de la valorización y el autoconocimiento del ciclo menstrual. Ellas eran capaces de ver cómo emergía un patrón y ellas podían decir si estaban experimentando o no el síndrome premenstrual. Lo trabajé con chicas de los suburbios y de mi propia escuela. Fue muy interesante ver cómo se desarrollaba. Ese tipo de aplicación acerca del ciclo menstrual y empoderamiento de la mujer lo desarrollé con un amigo. Ayudará a las mujeres a descubrir cuáles son los patrones de su cuerpo. He aprendido bastante acerca de liderazgo y comunicación, sobre cómo construir algo y hacerlo realidad, pero también sobre cómo hacerlo sustentable. Los vientos de verano nos murmuran noticias nuevas. ¿Qué será? Entérate. ¿A dónde va a parar la basura que se genera en poblados de las montañas en México? Habitantes de Plan de la Libertad Baja en la Concordia, Chiapas, nos cuentan qué pasa con la basura de su comunidad y cómo afecta a lugares tan increíbles como la Reserva de la Biosfera del Triunfo. Yo vivo en la comunidad de Plan Baja, municipio de la Concordia. Mi comunidad no es tan grande, es una montaña, hay casi mucha naturaleza. Si lo contaminamos, no creo que haya más naturaleza. Les voy a explicar cómo viene la basura en la comunidad. Las abritas vienen en camiones, las vienen a dejar tienda por tienda y después suben a la otra comunidad. Aquí está. Esta es mi comunidad, si la pueden ver. Es bonita. A veces la gente quema la basura de las cosas que ya no sirven. Cuando queman la basura sube y el humo contamina a la naturaleza. Cuando vamos a bañar al río miramos cosas así que contaminan el río, refrescos así tirados porque no hay donde tirar la basura. No es correcto porque tiramos nuestra basura en una naturaleza y estamos manchando una propiedad. Las basuras hay que separar, la inorgánica y no la inorgánica, y tirarlas en su lugar correspondiente. Es nuestra naturaleza y la tenemos que cuidar. Nicole Verónica es una joven indígena uruchapaya que, guiada por su abuela, realizó un viaje familiar para conocer La Paz, la tercera ciudad más poblada de su país. Esta es una historia que nos comparten nuestros amigos de Noticiero Pica en Bolivia. Yo soy Nicole Verónica Lavi Lázaro, vengo de Chipaya.
Nosotros hemos venido a conocer La Paz. Yo estoy viniendo con mi abuelita y con mis primos. Ellos no conocían. Y me preguntan, ¿ella es tu abuelita? Me dice. Y yo digo, sí. Los chipayas se comunican con lengua de Puquina, que es nuestra lengua. Estamos orgullosos de tener una lengua como la Puquina que hablamos. Anjaku salati suragantia rasiti lapas. Abuelita, gracias por traerme a La Paz, a conocer La Paz. No conocía. Gracias por traer. Cherán es un municipio michoacano habitado por comunidades purépechas. En la cabecera municipal vive un grupo de niños a quienes les encanta la música de su comunidad. Ellos son parte de la banda regional de Cherán y han convertido su música en una forma de luchar por la dignidad del pueblo en donde viven. Cherán es muy hermoso, sus lugares, sus calles, sus tradiciones, y la gente es muy amable y muy bonito Cherán. Y no lo cambiaría por nada si me dijeran, vete a otro país, a Dubái o a otros países. Y yo dijera que no, me gusta Cherán como es. Cuando era pequeño, pues talaban muchos árboles sin permiso y nosotros nos levantamos en armas. No es porque se haya querido levantar así nada más, sino porque estaban haciendo un mal, se estaba acabando con nuestros bosques y bueno, nuestros bosques son parte de nuestra vida porque sin ellos no podríamos vivir. Hay barricadas que nos cuidan los árboles y las patrullas van a vigilar todos los bosques para que ya no corten más árboles. Me encanta la música de aquí. Con mi instrumento me siento muy alegre. Me gusta tocar la trompeta y pues es mi pasión. Empecé a ver la orquesta, la banda, me dio ganas de entrar y pues entré. Fue algo que me gustaba desde niño. Luego con esas ganas de tocar y hay veces que hemos salido a tocar fuera y pues la emoción de conocer nuevos lugares. Con la trompeta fue la primera que empecé, con ella empecé muy bien. Ya después como que mi boca ya no podía, la boquilla ya no la podía agarrar bien y me cambié a trombón y con esta pues sí me agarro bien. Los que no lo conocen, bueno, su sonido es como un poco grave, no tanto como el de la tuba. Quisiera participar en ensambles más grandes, pero hay veces que no se presenta la oportunidad, pues, como falta de dinero o recursos. Pues si están en una banda, pues que le echen ganas, muchas ganas de apoyarlos. Que sigan sus sueños, que nunca dejen de alcanzarlos. Te recomiendo la música porque te olvida de lo que estás pensando, cosas malas, o como ahorita hay tanta drogadicción, la música como que te detiene más porque estás más interesado por las notas, conocer nuevas partituras, melodías. Como quien dice, como el carro funciona con gasolina, casi la mayor gente de Cherán funciona con música. Es la hora de las breves, aquí en Vientos, noticias que vuelan. El saiga es un antílope que habita en el sur de Rusia hasta el noreste de China. Por la forma de su cara, algunas personas lo llaman antílope estupefacto, pero quienes se quedan estupefactas son esas personas al enterarse que los saigas sobrevivieron a la era de hielo.
Además, han sobrevivido al ser humano que en la década de los 90 estuvo a punto de acabar con ellos gracias a la caza indiscriminada. Aunque se recuperaron, la infección de una bacteria casi los extingue de nuevo en el 2015, cuando murió el 65% de su población. Ahora, científicos de Frankfurt trabajan en el proceso de conservación y protección de los saigas, para asegurarse de que estos magníficos antílopes sigan viviendo varias eras más. A la naturaleza le provocamos un enorme daño con el uso de bolsas de plástico y popotes, los cuales tardan muchísimo tiempo en degradarse, pero además son utensilios que suelen terminar tirados en las calles. De ahí las lluvias lo arrastran a los ríos y estos los llevan a los mares, donde al menos afectan a la fauna. Por suerte, en lugares como Veracruz, el gobierno aprobó la prohibición gradual del uso de bolsas plásticas y de popotes en los comercios, al tiempo que promueven programas de educación ambiental e invitan a otros estados a hacer conciencia y a seguir su ejemplo de conservación ecológica. Bien por Veracruz. A tu sección Dinos llegó el video de Nicolás de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, quien nos muestra los dulces regionales que venden en uno de los mercados de su ciudad. Estoy en el mercado Santa Cruz de Terán. Voy a preguntar a doña Lupita sobre los dulces tradicionales de Chiapas. ¿Cómo se llaman estos dulces? Se llaman papel, chilacayote, durazno, garbanzo, coconave, papaya, margarito, gaznache, higo, cocada, suspiro, turrón, hay caballito, turulete y cochino. ¿Quién les enseñó a preparar los dulces? Pues la que lo prepara es mi mamá. ¿Desde cuándo se dedica a esto? Está como unos 30 años. ¿Por qué vende este producto? Porque pues eso le gustó a mi mamá de vender. Cuidemos nuestro patrimonio cultural de Chiapas. Nicolás Aquino Zucker, gracias. El barro es una mezcla sencilla de tierra y agua. Sin embargo, en las manos adecuadas, el barro se puede convertir en una obra de arte que emociona nuestros corazones. Yesenia es de Querétaro y junto a su familia se dedican a la alfarería, un trabajo fatigoso y a veces mal pagado, pero que la llena de felicidad, pues sabe que con su arte alegrará miles de hogares. Yo aprendí de mi papá cuando tenía 6 años. Él me ayudó, nos estaba ayudando a mí y a mi hermanito. Entonces, desde los 6 años hemos aprendido y ayudado a mis papás a hacer calabazas y a venderlas. Lo que más me gusta de ser alfarera es hacer unos dibujos, expresarme, hacer cosas así con mi familia. Me gusta hacer las cosas así como se hace, alisar. Primero estamos con la tierra. De aquí la llevamos allá para que se haga lodo. Esta máquina sirve para convertir la tierra en lodo. Aquí tenemos el agua y la tierra para que se haga lodo. Y después de que los combinemos nos debe de quedar así. Puedo hacer figuras. Puedo yo crear unas cosas. Tenemos que hacerlas. Está ya de ese lado una calabaza cuando ya están cocidas. Ahorita lo que estoy haciendo es cortando estas partes que están largas. Y luego las voy a acomodar bien. Estas son unas de las piezas que nosotros hacemos y luego las vendemos. Sí nos cuesta mucho trabajo hacerla. Hacemos muchas piezas. Mi papá se duerme muy tarde para que se termine de quemar el horno.
Mejorar, que nos paguen más bien a nosotros los alfareros, no tampoco como nos pagaban, y que hayan más lugares donde podamos vender nuestra alfarería. Les pido que por favor paguen bien nuestra alfarería que hacemos. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de Tu Noticiero. Si tienes alguna duda, sugerencia o video que nos quieras compartir, envíanoslo a info@vientos.tv o a través de nuestra página web. Eso sí, recuerda que la próxima semana nos vemos por aquí con más de Vientos, noticias que vuelan.